Con su permiso, Presidenta, en principio reconocer a esta soberanía, porque el día de hoy, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, aprobaremos también el dictamen que prohíbe el maltrato infantil y que contribuirá a que las niñas, niños y adolescentes puedan vivir una vida sin violencia. Y por otra parte, también que podamos abordar el que tiene que ver para tipificar como delito el odio racial. Hoy, a casi un año de vivir en medio de una pandemia que ha asolado al mundo como ninguna otra en los últimos 70 años, con una crisis económica que dejará en el mundo y en nuestro país a millones de personas en situación de pobreza y al límite de la sobrevivencia, conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, obligándonos a reflexionar respecto al papel fundamental que deben tomar los estados como protagonistas en la lucha en contra de la violencia y para garantizar la vigencia plena y el absoluto respeto de los derechos básicos y las libertades fundamentales. Esas libertades fundamentales que nos son inherentes a todas y todos, derechos inalienables, porque cada uno y cada uno nos hemos nacido libres y con la misma dignidad. La declaración signada por 48 de los 58 estados que integraban la Asamblea General de la ONU en 1948 tuvo por objeto restablecer las condiciones de convivencia pacífica entre los países que habían participado de la Segunda Guerra Mundial en medio de la muerte, el empobrecimiento y la ruina de las condiciones de vida de las personas, en medio de países arrasados por la guerra, minados en sus economías y con víctimas mortales que se contaron por millones. Ese escenario no se ha vuelto a repetir a nivel mundial. Sin embargo, podemos observar pequeños puntos del orbe en los que la violencia se ensaña con las personas, en donde las niñas y niños son víctimas de la delincuencia, en donde vejan y asesinan a las mujeres por el único hecho de existir. México es uno de esos lugares. Hoy en el mundo nos acechan nuevas amenazas de todo tipo, desde el cambio climático que se cierne con mayor furia en contra de los países con menor desarrollo humano, hasta la pandemia que ha azotado a las naciones cuyos líderes no atinan a entender una simple premisa: usar el cubrebocas reduce los contagios. Y con irresponsabilidad invitan a la población, con el pretexto de una reactivación económica que no termina de llegar, a salir a comprar, a consumir. Esta situación ha provocado que sean las personas más vulnerables las que se encuentran en situación de pobreza, las mujeres jefas de familia, las y los adultos mayores, quienes resienten con mayor brutalidad sus efectos y tengan mayor número de víctimas mortales por la COVID. México es uno de estos lugares y por ello nos vemos obligados a señalar que en nuestro país la crisis económica agravada por la pandemia, la crisis sanitaria y la de violencia nos conducen inevitablemente a una crisis humanitaria sin precedentes. 115,000 muertes oficialmente reconocidos por COVID, mientras cifras extraoficiales dicen que superamos los 300,000 muertos, que son más allá de las cifras, historias de vida coartadas, padres, madres, hijas e hijos que murieron en la soledad impuesta por el COVID. A pesar de los llamados urgentes, ninguna medida sanitaria fue implementada con perspectiva de género. Las mujeres constituyen el sector poblacional más ignorado por este gobierno, que se dice feminista y que se encomienda a los santos para protegerse. Las y los mexicanos somos víctimas de un gobierno que ignora todas las recomendaciones de los organismos internacionales, cuyo origen se sitúa precisamente en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, producto de la Declaración Universal que hoy conmemoramos, como sucedió en el caso de la prisión preventiva oficiosa, la militarización de la seguridad pública y la recomendación de poder otorgar un ingreso mínimo vital, entre otras. México es uno de esos lugares en donde 63,400 personas han sido víctimas mortales de la violencia delincuencial. Hemos superado los 100,000 asesinatos diarios, 11 de ellos son feminicidios y uno es un feminicidio infantil. 7 niñas y niños desaparecen cada día y más mueren por víctimas de la violencia que se ensaña con ellos. Esta cartografía de horror se complementa con los más
de 73,000 desaparecidos, de los cuales desgraciadamente pueden encontrarse en los más de 2,000 cuerpos que han sido exhumados de las 1,257 fosas clandestinas localizadas en los últimos 2 años. México es uno de esos lugares en los que hacer periodismo y defender derechos humanos constituye un peligro para la vida y la integridad de las y los comunicadores y los defensores. México es uno de esos lugares en donde los derechos humanos que hoy conmemoramos se encuentran en el mayor riesgo de sufrir violaciones graves. México, termino, Presidenta, es uno de esos lugares en los que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad que pretendía evitar esta declaración. Las y los mexicanos aspiramos en que en nuestro país la libertad, la justicia y la paz sean la base para el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas y de todos, como preámbulo al advenimiento de un país en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfrutemos de las libertades que nos concede nuestra condición humana. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada Juárez Piña.